Es un grato privilegio darles la más cordial bienvenida a este programa de capacitaciones online titulada Acciones de Programación Neurolingüística aplicada en infantes. Esta noche contaremos con la valiosa presencia e intervención de la psicóloga Sofía Barahona, quien es miembro de los especialistas del Centro Pedagógico Kentenich, con quienes Sendero Ediciones ha formado una alianza estratégica con la finalidad de seguir brindando asesoría y acompañamiento a docentes, padres y estudiantes. Sofía es graduada de la Universidad Metropolitana de Venezuela, tiene un diplomado en gestión por competencia y varias certificaciones. Es jefa de programa y proyecto en la Fundación Kentenich y es directora del Centro Pedagógico Clubo. Tiene una larga trayectoria trabajando con niños, jóvenes, adolescentes y padres de familia en el ámbito de la intervención y la capacitación. Antes de iniciar, me gustaría contarles a todos los participantes que como estamos en un seminario con bastante afluencia de personas, los micrófonos se mantendrán apagados durante toda la exposición. Si durante la intervención ustedes tienen algunas dudas, preguntas, por favor escríbanlas en el chat, directamente en ese chat del foro, y al final de la capacitación procederemos a tener una sección de preguntas donde contestaremos una a una las inquietudes planteadas. Queremos también recordarles a ustedes que al final del curso procederemos a explicar el proceso para que puedan ustedes descargar los certificados de asistencia. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestra estimada Sofía Barahona para que pueda iniciar con esta bendecida capacitación. Gracias, Alexander. De igual manera voy a validar con todos audio. Únicamente necesito que levanten la manito con esta señal para todos aquellos que me escuchan. Yo voy avanzando entre cada una de las láminas para ver a todos los participantes. Y una vez que haya validado esto, continuamos. Por favor. Muy bien. Gracias. Genial. Ok, tal como dijo Alexander, estas capacitaciones tienen un aforo bastante elevado, por lo que necesitamos la ayuda de todos en permanecer con los micrófonos silenciados. Tal y como lo decía las recomendaciones iniciales, en caso de que en algún momento su internet falle, también recomendamos apagar la cámara, ¿ok? De esta manera, el internet va a fluir, usted no se va a ver, pero nos va a poder ver. Bien, vamos a iniciar entonces porque el tiempo apremia y así como cada una de las capacitaciones anteriores, todos los temas que hemos venido abordando son temas complejos, son temas con mucho material y lo que trato es de hacerles un resumen de la manera más didáctica y entendible posible, de forma que ustedes lo puedan adaptar a su pedagogía, adaptar a su quehacer docente y en caso de que haya padres, pues también lo puedan adaptar a su rutina dentro del hogar, ¿ok? Vamos a comenzar ahora compartiendo. Ok, a ver, déjenme un segundito. Bien, iniciamos entonces. Como bien dijo Alexander, el tema que vamos a trabajar la noche de hoy es acciones de programación neurolingüística para infantes, ¿ok? Si bien la idea de esto es que ustedes se lleven algunas estrategias que puedan poner en práctica con los chicos, ¿ok? Es muy importante entender qué significa la programación neurolingüística. Básicamente porque hay muchos mitos en torno a lo que es la PNL. Muchos mitos que incluso si ustedes buscan en internet, hay información que avala o que hace que estos mitos se sigan propagando. Y por eso es importante saber los orígenes de la programación neurolingüística, de dónde viene, cuáles son sus raíces, qué significa, ¿ok? Es decir, hay que contextualizar. Y necesito hacer como
un breve resumen de lo que es la programación neurolingüística. Habrá muchos acá que la conocen, habrá otros que no. Entonces he decidido montar esta información desde cero, asumiendo que todos estamos conociendo lo que esto puede significar. También para aquellos que conocen, es un espacio que nos va a permitir desmitificar un término muy utilizado, ¿ok? Vamos a remontarnos a 1979, cuando Grinder y Butler, ellos son los creadores de la PNL, ¿ok? Son los primeros que empiezan a tratar de estudiar lo que podría o lo que se convirtió posteriormente en programación neurolingüística, ¿bien? Inicialmente, John es un lingüista y Richard sí es psicólogo. Ellos estaban estudiando y empezaron a analizar terapias de colegas, ¿ok? Y se daban cuenta que había terapias que eran súper efectivas, ¿ok? Donde realmente había un impacto para quien estaba siendo intervenido, y había otras terapias que no tenían mucha efectividad. Y ellos decían, bueno, ¿qué es lo que hace que una intervención terapéutica funcione y otras no? ¿Realmente depende solamente de la persona que acude a terapia, o hay algo del terapeuta y de las herramientas y las estrategias que utilicen que favorecen o impiden la evolución terapéutica? Entonces, ellos quisieron evaluar, entendamos que había un lingüista y un psicólogo, entonces no es solamente el impacto del comportamiento, sino el impacto del lenguaje o la incidencia del lenguaje en el comportamiento. Y su curiosidad primordial era saber cómo a través del lenguaje yo puedo modificar el comportamiento de una persona. Ellos observaron, como les digo, a 3 psicoterapeutas y fueron extrayendo las características comunes que ellos tenían. A 3 psicoterapeutas buenos, es decir, que ellos consideraban que su desempeño o su intervención tenía un impacto en la persona que acudía a terapia o paciente. Ellos extrayeron estas características comunes, que aunque eran muy diferentes entre ellas, se encontraban como en la parte inconsciente de los terapeutas y lograron tener una estructura común que ellos plantean que si tú la aprendes a ejecutar, es decir, te la enseñan y la aprendes y la pones en práctica, puedes tener mejores resultados, ¿ok? Entonces, el origen siempre es impacto del lenguaje en el comportamiento. Cómo el lenguaje puede afectar el resultado o la conducta de una persona. Hay una Jiménez y Baldión que hacen una investigación sobre lo que es la programación neurolingüística, citan y dicen que ellos realmente investigaron las diferencias entre la comunicación normal y una comunicación exitosa, es decir, cuáles son los elementos que tiene que tener una comunicación para ser considerada exitosa. Y la idea era precisar por qué los mensajes que los terapeutas estudiados lanzaban tenían mayor éxito o mayor eficacia que otros colegas, ¿ok? Es decir, ese mensaje, la forma como es dicho, el lenguaje corporal, todo el contexto que engloba el mensaje, cómo podía generar una comunicación exitosa y otros no. Entonces surge este término de programación neurolingüística que está compuesto por 3 conceptos, ¿ok? 3 conceptos que van engranados y que generan un modelo. El primer concepto es programación, luego viene neuro y por último la lingüística. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos y por qué se le pone este nombre de programación neurolingüística, abreviado comúnmente como PNL. La programación o utilizar dentro del nombre la palabra programación es para hacer referencia a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de programar con nuestro cerebro nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, con el fin de alcanzar un resultado específico, ¿ok? Es decir, yo puedo programar una acción, programar un pensamiento que movilice a una acción y que esté enfocado en un fin particular, ¿ok? Hay muchas imágenes que hablan de que el cerebrito es como una computadora, que nosotros podríamos de alguna manera programar.
Evidentemente hay elementos que son programables y elementos que no. En este caso nos estamos enfocando en aquellos elementos que pueden tener cierta programación, en aquellos pensamientos con los cuales puedo conectar para tratar de encauzar. Todo lo que son los programas mentales, estos patrones de comportamiento, para quienes estuvieron en la capacitación pasada que dimos sobre inteligencia emocional, hablamos un poquito de paradigmas. Esto es precisamente lo que nosotros llamamos patrones de comportamiento, que están asociados a unos paradigmas o a unas creencias que se van estructurando y que nosotros las mostramos a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Yo no puedo acceder directamente a la casilla mental de estructura de una persona en su cerebro, pero yo a través de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones, puedo sacar conclusiones sobre las creencias o el paradigma que activa de alguna otra manera este pensamiento, ¿sí? Nuestros éxitos y nuestras limitaciones van a depender en gran medida de cómo vamos construyendo el modelo de nuestra vida, ¿ok? Es decir, cómo lo vamos engranando en las cosas que hacemos. Luego viene la palabra neuro, que netamente se basa en el sistema nervioso central, es decir, cómo tu sistema nervioso central, a través de los 5 sentidos básicos, procesa los estímulos del entorno, los integra en el cerebro y genera una respuesta. Estos son procesos neurológicos que todos tenemos: ver, oír, sentir, gustar, oler, etc. Y son sentidos que nosotros empleamos, ¿ok?, para lo que son nuestros pensamientos interiores y para experimentar el mundo exterior. La integración sensorial es un sistema muy complejo, es un sistema que tiene muchísimo que ver en los 5 primeros años de vida, porque durante los 5 primeros años de vida el niño va desarrollando estos sentidos. Más allá de los 5 sentidos tenemos otros 2 sentidos, que es el sentido vestibular y el sentido propioceptivo, de los cuales no se habla mucho, ¿ok? Y de hecho no está contemplado en esta teoría, pero la realidad es que nuestros sentidos es lo que nos permite captar un estímulo, procesarlo y tener una respuesta. Y estos sentidos pueden estar alterados. ¿Qué significa? El ser humano, de manera biológica, así nace, ¿ok? Esto está predeterminado, puede tener hipersensibilidades o hiposensibilidades. ¿Qué significa? Que algunos receptores sensoriales son más o menos sensibles y por ende yo necesito más o menos estimulación para generar un efecto. Es muy común, por ejemplo, en los salones de clase que haya niños que necesiten mucho más movimiento para regularse, ¿ok?, o para lograr una conducta que otros. Hay otros niños que pueden permanecer más tiempo sentados, hay otros niños que con poco estímulo ya tienen una respuesta. Yo puedo tener un niño que con 2 vueltas en la rueda se marea, y tengo un niño que da 20 y no se marea, ¿ok? Básicamente es porque hay una hiper o una hiposensibilidad en la respuesta de los estímulos y esto se traduce en una conducta. ¿Por qué esto es importante en los niños? Porque yo necesito saber que el niño actúa con un sistema integrado de sentidos, que no se pueden disgregar. Y yo tengo que ir entendiendo cómo ese sentido puede estar afectando en su conducta, en que sea más disruptivo, en que sea más inquieto, en que sea menos receptivo, etc. Hay niños, por ejemplo, es muy común verlo ahora, papás que me dicen, no, Sofía, él no se saca la mascarilla, él ni la siente. Bueno, hay niños que sus receptores táctiles son muy hiporresponsivos y hace que pueda utilizar una mascarilla y no le moleste. Como hay otros niños que son hiperresponsivos y no toleran la sensación de la mascarilla en la cara, ¿ok? Hay niños que no toleran la sensación de la pega en las manos, que no toleran tocar arena, que no, ¿sí? Esto es una respuesta biológica, neurológica, diseñada por nuestro sistema nervioso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Integrar. Yo tengo que ese niño llevarlo a una fase exploratoria para integrar los sentidos y regular esta hipo o hiperresponsividad. Los sistemas sensoriales son cíclicos, eso quiere decir que a medida que el niño va evolucionando,
procesos sensoriales que habían estado estabilizados, se genera una nueva plasticidad cerebral o un nuevo proceso y se vuelve a reestructurar, ¿ok? Pero todos los docentes es importantísimo, y los padres también, que entendamos qué es la integración sensorial, cómo afecta el tema sensorial, que es un proceso neurológico, y cómo los sentidos impactan en la conducta. Ellos realmente que fueron muy innovadores al tomar en cuenta el tema de los sentidos, es decir, ellos ya decían, mira, aquí pareciera que hay algo neurológico que afecta en cómo tú percibes un estímulo del entorno y tienes una conducta. Por ejemplo, si yo tengo una hiperresponsividad olfativa, yo a lo mejor estoy en un restaurante comiendo con mis amigos y me huele mal, y empiezo, me huele mal, me quiero ir, tengo ganas de vomitar, me huele mal. Y a lo mejor estoy percibiendo un olor que no percibe nadie más. Entendamos que esto también le pasa a un niño, y un niño puede empezar a sentir inquietud de estar en un lugar sin poder expresar qué es lo que le molesta. Porque para un adulto es muy fácil hacer contacto con sus sentidos, pero para un niño no. Entonces un niño le molesta una etiqueta, le molesta algo de la camisa y empieza a tener un movimiento de inquietud y no sabemos a qué se debe. Y él no me lo puede expresar porque es muy difícil conectar con las sensaciones, ¿sí? Es decir, la sensación implica el conocimiento de tu cuerpo, y entendamos que el niño, a partir de los 7 años recién podemos empezar a evaluar inteligencia emocional, porque es muy difícil conectar con los procesos de sensación. Y todo esto se trata de sentir, ¿ok? ¿Cuán complejo puede ser para un niño aprender a sentir frío, calor? El otro día un papá me manda una foto de una niña toda tapada, tenía una bufanda, un gorro, un suéter, y me dice, Sofía, ¿cómo le explico que lo que siente no es frío sino calor? La niña estaba muerta de calor y ella lo que hacía era ponerse más ropa. Él me decía, y se hacía así, pero es una niña de 3 años que al final está aprendiendo a entender cómo funciona su sistema sensorial y cómo hay un estímulo que genera una respuesta que no sé controlar. Entonces, la parte neurológica de los sentidos es importantísima en programación neurolingüística, y es importantísima en cómo vamos a usar la PNL en los infantes. ¿Por qué? Porque en los infantes hay una gran explicación del comportamiento a través de los sentidos. Luego tenemos la lingüística, que es uno de los procesos cognitivos más complejos y más complejos, completos e importantes del ser humano. Es muy importante el tema del lenguaje. No solamente, a veces el lenguaje creemos que es nada más la parte expresiva, ¿ok? De hablar. El lenguaje es la parte comprensiva, que se da a partir de los 5 meses de nacido. Es la parte expresiva, que se empieza a través del balbuceo. Es la parte gesticular, ¿ok? Es decir, la lingüística son muchos procesos que engloban las intenciones comunicativas, ¿ok? La lingüística reconoce la parte que desempeña el lenguaje tanto en nuestra comunicación con otros como en la organización de nuestros pensamientos. A veces estas fallas lingüísticas no solamente tienen un impacto en el mensaje que yo le doy al otro, sino cómo integro un mensaje que recibo. A veces en intervención terapéutica es súper complejo intervenir pacientes con fallas lingüísticas, porque su capacidad comprensiva está comprometida, ¿ok? Entonces pueden distorsionar o pueden entender un mensaje de manera inadecuada, rompen canales de comunicación, entre otros, ¿ok? Entonces, la programación neurolingüística me dice, ok, hay algo que tiene que ver con la programación del pensamiento, con nuestro cerebro, con nuestra conducta, hay algo que tiene que ver con la integración de los sentidos, pero bueno, también con la comunicación, es decir, ya con lo expresivo, con lo comprensivo, ¿ok? El sistema de comunicación del lenguaje, que incluye lo verbal y lo no verbal, mediante el cual nosotros hacemos las representaciones que son codificadas, ordenadas y que dan sentido, ¿ok? Hay personas que sus procesos comprensivos, y en los niños esto es muy notorio, porque los procesos comprensivos no son tan rápidos como en el adulto, que uno se puede imaginar perfectamente el mensaje entrando por su oído, llegando hasta su cerebro, siendo procesado y emitiendo una respuesta hasta que puede ser expresada, ¿bien? Porque imagínense todos los procesos cognitivos que están involucrados en ese paso tan sencillo como escuchar una información, procesarla y emitir
una respuesta. Entonces, dentro de la programación neurolingüística, ellos, cuando crean su modelo, entienden que estos son los tres procesos que están involucrados. Entendamos que esto es un modelo, como muchos otros, ¿ok? Es decir, hay profesionales que están de acuerdo, hay profesionales que no, pero es un modelo que aporta cierto conocimiento sobre el funcionamiento del ser humano y cómo podemos utilizar técnicas para regular o mediar este comportamiento. La programación neurolingüística es una disciplina, ¿ok? Es decir, es una de las tantas técnicas o estrategias que se pueden utilizar para intervenir la conducta, el comportamiento, el ambiente, la comunicación, que se ocupa de la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Por qué la experiencia subjetiva? Porque como bien dije antes, tu programación es tuya y cada cerebro funciona distinto y programa de maneras diferentes y la integración de los sentidos es distinta. Por ende, tu experiencia o lo que tú crees que es tu experiencia de un evento está completamente contaminada por tu percepción de los hechos y por tu procesamiento. Por ende, siempre en PNL se va a hablar de experiencia subjetiva, ¿ok? Posee el carácter de modelo. ¿Qué significa que es un modelo? Que hay una serie de procedimientos que el valor se va a medir por su utilidad y no porque sean verdad o mentira. Es decir, tú tienes unas técnicas, esas técnicas las vas a poner a prueba y realmente cuando no funcionan, muchas veces no es porque la técnica es mala, es porque no está siendo bien ejecutada, ¿ok? Como todas las técnicas, tenemos que pasar una fase de entrenamiento para aprender a ejecutarla de manera positiva, de manera eficiente. Hay que aprender la técnica, hay que ejecutar la técnica, hay que recibir feedback de la técnica, ¿ok? Y no todas las técnicas funcionan igual con todas las personas, por eso hay muchas técnicas dentro de este modelo y tenemos algunas opciones y podemos ir probando cuál es la que me puede servir más dependiendo del entorno donde me esté desenvolviendo o donde esté aplicando la programación neurolingüística, ¿ok? Cada uno, la PNL tiene muchos conceptos que son, digamos, un poco más complejos y ya como de profundidad para aquella persona que se quiere especializar en PNL, ¿ok? Una cosa es que yo aprenda de PNL y aplica algunas técnicas que ejecuto, que me entreno, etcétera, y otra cosa ya es la especialización como tal en el modelo para el ejercicio de la intervención terapéutica o para la intervención de diferentes ambientes, ¿bien? Si ustedes quieren formarse en programación neurolingüística, van a tener que conocer una serie de términos que se utilizan dentro de la programación neurolingüística, que cuando hablamos entre colegas, por decirlo de alguna manera, siempre solemos utilizar estos términos para referirnos a ciertas cosas, ¿ya? Pero esto es algo, digamos, como un poco más específico. Yo les voy a traer aquí algunos que son importantes, ¿sí? Bien, cada uno de nosotros, como le decía, hacemos una representación interna de la realidad. Esto lo he mencionado en muchas capacitaciones, en psicología. Nosotros realmente no hablamos de una realidad, porque esa realidad siempre va a estar distorsionada por tu percepción. Es decir, yo puedo mostrar un mismo video a 10 personas y puedo tener 10 respuestas distintas. Hay cosas en las que sí podemos congeniar, en las que podemos coincidir, pero hay otras en las que definitivamente no, y es porque esa percepción de una misma situación tiene un análisis basado en tu cerebro y las cosas que has ido recopilando durante toda tu vida y existencia. Esta realidad, como ya les dije, es de manera subjetiva, contaminada por ti mismo y por lo que tienes en tu cabeza, y a esto es a lo que en PNL llamamos mapa de la realidad, ¿ok? Ese mapa de la realidad es la representación interna que la persona hace de eso de forma subjetiva. Cada uno tiene su mapa, ¿ok? A través de esa representación interna, nosotros vamos construyendo toda nuestra vida y todas nuestras relaciones, a través de mis prejuicios, de mis paradigmas, de mis creencias, de mis valores sociales, morales, culturales, religión, sociedad, todo. Eso va configurando un esquema, eso va configurando una percepción sobre algo, que puede ser completamente distinta a otra.
y nosotros no hablamos de cuál está bien y cuál está mal, simplemente es una percepción subjetiva que va configurando la manera en la que tú respondes a algo, ¿ok? La manera en la que tú te relacionas con alguien. La PNL nos ayuda a conocer nuestro mapa, ese es el objetivo. El objetivo de estas técnicas es que tú vayas dilucidando cuáles son tus casillas, vayas entendiendo cuáles son tus creencias, vayas comprendiendo de dónde vienen, ¿ok? Y bueno, eventualmente que decidas construir, reconstruir esas casillas de una manera más positiva, más amena, ¿ok? Obviamente aquellas que obstaculizan, impiden, etcétera. También nos permite conocer los mapas de los demás. Ese también es el objetivo de la PNL, que a través de las técnicas lingüísticas tú vayas pudiendo acceder a las maneras de comportarse, de reaccionar o de pensar de las otras personas y cómo puedes de alguna otra forma confluir con ellas y funcionar de manera positiva, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Ampliarlas o modificarlas. Nosotros modificamos lo que genera malestar. Es decir, obviamente hay unas conductas que son poco adaptativas y son poco adaptativas o poco aceptadas socialmente que deben ser corregidas porque generan un impacto en la persona o en el otro. Pero inicialmente, cuando nosotros hacemos intervención en PNL, al menos en el caso de los adultos, siempre se suele modificar aquellas áreas del mapa que generan malestar. En el caso de los niños, solemos erradicar conductas disruptivas, ¿ok? Entendamos que hay unas conductas del desarrollo psicológico del niño que son esperadas. Por ejemplo, hay un hito que es a partir del año y medio y se puede consolidar hasta los 3 y medio, y el hito del desarrollo dice algo así como, conoce las reglas y aún así las desafía. Eso es un hito del desarrollo, tiene que darse, es esperado que suceda, que se dé significa que es bueno, porque el niño está dentro de lo esperado para su grupo de edad, pero es una conducta que yo tengo que controlar, ¿sí? Es una conducta que yo tengo que ir modificando para que ese niño no se vuelva un tirano y de alguna otra manera no esté de manera constante desafiando toda aquella norma que se impone, ¿bien? El PNL nos aporta un conjunto de herramientas que nos sirven a nosotros para utilizar mejor y potenciar nuestros recursos y capacidades, ¿ok? Es decir, cuando yo hago consciente todo lo que tengo en mi cabeza, todas las cosas que sé, todas las cosas en las que creo, todas las cosas que he aprendido y conecto con ellas y las engrano, las puedo utilizar de manera eficiente. Hay muchos procesos que son inconscientes y que pasan en el ser humano y muchas veces no nos damos cuenta. Nuestros recursos emocionales, nuestros recursos adaptativos. Entonces, la idea de la PNL es que vayas conectando con eso, que vayas entendiendo cómo eres, que vayas conociendo esas partes. En el caso de los niños es maravilloso porque los niños son muy ricos en recursos. Los 5 primeros años de vida son donde hay mayor plasticidad en el cerebro. Hay 2 momentos de gran plasticidad en el cerebro, en los primeros 5 años de vida y en la adolescencia, ¿ok? Se generan procesos de establecimiento de conexiones de manera masiva y esto da paso a que se desarrollen miles de habilidades. Por eso se trabaja en inteligencias múltiples, por eso trabajamos de que la educación, tratamos de que la educación se base en todas las inteligencias y no solamente en unas particulares, que tengamos rincones, que tengamos espacios de estimulación, que trabajemos con la experimentación, etcétera, para tratar de sacar mayor recurso y capacidad a través de la exploración de esto. Obviamente mejorar las relaciones con los demás, definitivamente el lenguaje es una herramienta muy poderosa que bien utilizada genera cosas muy positivas y mal utilizadas destruye. Es súper importante utilizar las técnicas de PNL en pro de tener mejores relaciones, es decir, en pro de empatizar con el otro, de comprenderlo, comprenderte a ti, aunque dentro de la programación neurolingüística nunca se habla de inteligencia emocional, muchos de los procesos de los que ellos hablan es lo que nosotros hoy trabajamos como inteligencia emocional, ¿ok? Es decir, es este proceso de resonancia afectiva, de empatizar con el otro, comprenderlo, conectarte, etc. Acrecenta nuestra confianza básicamente porque nos ayuda a entendernos. Y yo, como se los comenté para quienes estuvieron en la charla de Proyecto de Futuro,
Una de las cosas más importantes que necesita el ser humano desde su existencialidad es conocerse, conocer sus debilidades, conocer sus fortalezas, ¿ok? Y evidentemente todo lo que sea un proceso de conocimiento te genera aprendizaje. Independientemente de que tengas identificadas tus debilidades, te da confianza porque ya sabes en lo que eres bueno, en lo que no, que te gusta, que no, y en función a eso saber cómo te puedes mover, ¿ok? Tiene un impacto súper positivo en la autoestima, en la creatividad, etc. El objetivo es cambiar creencias que son limitantes. La PNL es muy buena para las fobias, por ejemplo, porque la fobia está asociada a un temor muy específico programado por el cerebro que genera una conducta. Entonces, la PNL es muy utilizada por terapeutas para trabajar en fobias, ¿ok? Para también trabajar temas de obsesivos compulsivos, por ejemplo, porque la idea es programar una conducta y utilizar el lenguaje para expresar y para acceder a eso que está dando como resultado una respuesta automática de temor, de angustia, etc. El objetivo fundamental de la programación neurolingüística es aumentar las opciones de comportamiento, es decir, que tú tengas un abanico de opciones, ¿ok? Que no solamente te limites a la respuesta que has aprendido, a la respuesta que te han enseñado, a la respuesta que crees mejor, sino que tú ante cada situación tengas un abanico de posibilidades que te permita saber en ese momento en particular cuál crees que puede haber sido la decisión correcta, ¿ok? Una persona puede tener un modelo del mundo, ¿ok? De esa realidad que puede ser muy limitante, ¿ok? Y en consecuencia obtiene resultados negativos ante su actuar. Y la idea es encontrar opciones positivas. La PNL sí utiliza mucho el lenguaje positivo, la psicología positiva, el hecho de que las malas decisiones tienen que ser contextualizadas, lo vamos a ver más adelante, el hecho de no visualizar los eventos como algo catastrófico, sino como una oportunidad, porque esto permite ampliar el conocimiento. Entonces, en el caso de los niños, ¿ok? Que están en una etapa súper exploratoria, es muy importante no reducir sus comportamientos a causa-efecto. ¿Ok? Solemos llevar la conducta siempre a causa-efecto, como esto originó tal cosa. Y en psicología nada es causa-efecto, eso está comprobadísimo. A nivel psicológico nosotros funcionamos con unos factores protectores y unos factores de riesgo. Una de las cosas que hace la PNL es aumentar los factores protectores porque te da mayor repertorio de actitud o comportamental ante un evento. ¿Yo qué debería hacer con un niño? Bueno, primero evitar cualquier tipo de verbalizaciones coartantes o que lleven a mitigar una conducta a través del temor, porque definitivamente estamos alentando algo que va en contra de la programación neurolingüística, que es básicamente explorar capacidades, explorar la confianza, explorar nuestros recursos, ¿ok? Bien. La PNL hay una serie de parámetros, ¿ok? Como todo modelo, cuando nosotros estamos aprendiendo a aplicar algo, tenemos como unos pasos, ¿sí? Unos pasos, unos principios. La PNL tiene unos parámetros y unos principios. Vamos a ver ahorita lo que son los parámetros de la PNL. Son 5, los voy a ir explicando uno a uno, los rápidamente. El mapa no es el territorio, todo comunica. Todas las personas tienen los recursos necesarios para cambiar y resolver los problemas. Es necesario aprender a desenvolverse en diferentes situaciones. Si algo no funciona bien, cámbialo. Estos parámetros son buenos en el caso de que el adulto los maneje para trabajarlos con el niño, ¿ok? Y entendamos que yo, que soy la persona que aplica la PNL, tengo que saber esto y tengo que ejecutarlo, ¿ok? Porque yo estoy entrenando o interviniendo a otra persona, bien sea docente, alumno, bien sea psicólogo, terapeuta, maestra, alumno, papá, hijo, etcétera, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el mapa no es el territorio, ¿bien? El territorio hace referencia a la realidad, mientras que el mapa es la representación que yo le doy a la realidad, ¿ok? Y nosotros realmente lo que queremos intervenir es el mapa, ¿sí? Yo voy a intervenir es la percepción que esa persona tiene, no voy a intervenir el territorio, voy a intervenir a esa persona, a ese mapa que ella está contextualizando.
no hay una única realidad, sino que representa, hay tantos mapas como personas, ¿ok? Cada persona tiene sus filtros para entender el mundo, y uno de ellos es el lenguaje, ¿sí? Que se refleja a través de lo que piensa. El lenguaje es sumamente importante en todos los procesos de pensamiento. El lenguaje me permite acceder a muchas cosas y yo tengo que estar súper atento siempre a todo lo que se dice, incluso los niños, porque los niños tienen menos filtro todavía que los adultos, es decir, suelen verbalizar con mayor frecuencia las cosas sin temor a cómo va a ser el mensaje captado, si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal, etcétera. El niño es mucho más frontal, el niño es mucho más directo, tiene menos recursos cognitivos del lenguaje, por ende su lenguaje es menos filtrado y puedo acceder muchísimo a lo que piensa, ¿ok? Yo les pongo un ejemplo. Yo qué sé, el otro día en una sesión de intervención con una niña, ella tiene 9 años, yo le estaba preguntando sobre su colegio y me dice que, bueno, que su colegio es muy bueno, porque en su colegio le enseñan que ella tiene que respetar a los adultos, en su colegio le enseñan que ella tiene que hacer silencio cuando los adultos hablan, en su colegio le enseñan que ella tiene que amarrarse el cabello, que ella no puede usar zarcillos, que ella, me empezó a decir todas las cosas que le repiten de manera continua en su colegio que ella no puede hacer. Cuando yo le pregunté por qué, o sea, es decir, ¿y por qué no puedes hablar cuando un adulto no me sabía explicar? Básicamente porque ella tiene una casilla en su cabeza que han depositado de mensajes de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y así, y eso limita tu comportamiento, pero al final no tiene ni idea de por qué lo hace, por qué no lo hace, porque no se lo han explicado. Básicamente porque hay una gran cantidad de mensajes equivocados. Si yo le quiero decir a una persona que no puede hablar cuando alguien habla, no le puedo decir, no puedes hablar cuando un adulto habla, porque es que ella no solo no puede interrumpir adultos, ella simplemente no puede interrumpir, porque es una norma el buen hablante y el buen oyente, esperar que una persona se exprese para tú dar una respuesta. O sea, al final, si yo haría una explicación de las cosas, ayudaría a que este mapa que se va creando de la realidad sea un mapa menos distorsionado, y el lenguaje me permite disgregar, entender, consolidar cada uno de estos preceptos que tenemos en el pensamiento que tienen una afección en el comportamiento. Todo comunica, no existe la no comunicación, esto no existe. Las miradas comunican, los gestos comunican, el no hablar comunica, todo, nuestro cuerpo está en constante comunicación, no podemos no comunicar. Aunque no se diga nada a través de una palabra, yo estoy comunicando de manera constante, ¿ok? Y todo esto contribuye, ¿sí? Todo. Nosotros en terapia de pareja es muy común que la pareja te diga cosas como, pero si yo no le respondo, ella me habla y yo me quedo callado. Bueno, cuán violento puede ser un silencio, es decir, cuán denigrante, cuán exclusivo, es decir, los silencios también pueden tener un impacto muy fuerte en la conducta, muy fuerte en la comunicación, en el lenguaje, ¿ok? También hay silencios positivos, hay silencios nutritivos, hay silencios de acompañamiento, ¿ok? Es decir, la comunicación es como un baile, ¿sí? Que tenemos que ir acompasando, y ya vamos a ver lo que es acompasar, para tratar de que esto se maneje de forma armónica. Hay muchísimas cosas que influyen en la comunicación, básicamente el egocentrismo el que comunica, que es como querer expresar mis ideas, querer que me escuchen. Pasa mucho que a veces cuando las personas están teniendo una comunicación, en vez de estar pensando en lo que te está diciendo esa persona e integrarlo, estás pensando en qué le vas a responder. Entonces no estás conectado al final con esa conversación, estás conectado con tu proceso y con tu necesidad de tener una respuesta o etcétera. Entonces los procesos comunicacionales son súper interesantes desde la gestualidad que tenemos. Y es en torno a este punto que se han generado todos los mitos de la programación neurolingüística, que los vamos a ver más adelante, ¿ok? En torno a que la gestualidad se puede interpretar de una manera u otra, etc. ¿Todas las personas tienen los recursos necesarios para cambiar y resolver sus problemas? Por supuesto. Nadie sabe mejor tus problemas que tú. Pero posiblemente
hay una percepción errada de muchas situaciones que no te permite ver cosas. Y por eso muchos debemos ser orientados, ¿ok? Los niños están aprendiendo a entender su mundo y necesitan demasiado de los adultos, pero demasiado. El adulto te permite sentirte seguro o no. El adulto te permite explorar o te limita. El adulto te da confianza. Es decir, en el niño, el adulto tiene un rol importantísimo, sobre todo los adultos significativos, padres, docentes, etcétera, ¿no? Porque al final ellos están aprendiendo a interpretar, están empezando a generar su mapa. Y yo ahí tengo una incidencia muy buena, es decir, yo puedo hacer una excelente intervención para que haya un mapa nutritivo, un mapa positivo, un mapa lleno de repertorios, o puedo hacer un impacto terrible y empezar a coaccionar ese mapa y limitar a ese niño a través de sus conductas, de las verbalizaciones, etcétera, ¿ok? A través del no hagas, no se puede, esto no está bien, esto está mal, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Nuestro lenguaje puede llegar a ser muy coaccionante para un niño, y definitivamente mientras más coaccionas, más impides que una persona pueda acceder a la raíz del problema, ¿bien? Solo hay que aprender a reconocerlos y utilizarlos. El primer paso es el reconocimiento, que es un proceso dificilísimo. Cuando nosotros estamos trabajando PNL con adultos, esta es la fase del estancamiento, porque, bueno, acceder a eso duele, acceder a eso te cuestiona, y a muchas personas no les gusta cuestionarse porque afecta su autoestima, pero este es el primer paso para que luego esa autoestima aumente, para que luego te conozcas, para que luego la puedas utilizar, etc. Muchas veces los pensamientos negativos nos impiden llegar a estos recursos, ¿ok? Y el cerebro solo se centra en ellos, dado que únicamente hace lo que se le ordena, ¿ok? Hay mecanismos de defensa más fuertes que otros, mecanismos de defensa que tienen un impacto racional sobre lo emocional, y esos son procesos que se van gestando, pero que de alguna otra manera están mediados por mí. En nuestras manos está la posibilidad de yo poder desterrar ese pensamiento y ordenar nuevas cosas. No eres un robot, y tu cerebro, aunque lo simulemos como una computadora, no es una computadora que se resetea o se formatea. ¿Qué quiere decir? Que tienes que entrenar, que tienes que ponerlo en práctica. Nadie puede hacer PNL si él no ha hecho PNL en sí mismo. Es decir, todas las personas que en algún momento nos formamos en PNL, fuimos intervenidos en PNL, porque tú necesitas muchas cosas, trabajarlas en ti para poder trabajarlas en otra persona, ¿ok? Esto sí no es así como, bueno, no importa porque si no me pasa a mí, no, aquí sí, porque son unos recursos que tienen que ver también contigo y que tocan tus estructuras y que tocan tus paradigmas. Recordemos que la PNL es un proceso creado para adultos. Todas las adaptaciones que ahora tenemos de técnicas para niños, etcétera, han sido teóricos que tomaron esto como referencia y lo llevaron a áreas educativas escolares. Pero la esencia principal de la PNL se basaba en la intervención para adultos, ¿ok? Cómo generar una diferencia lingüística en la comunicación. Sin embargo, la PNL es uno de los modelos más utilizados a nivel educativo en el tema de las metodologías múltiples, y es uno de los modelos más estudiados a nivel de relación maestro-alumno por el impacto que tiene en la conducta o en el comportamiento positivo de los niños. Es necesario aprender a desenvolverme en diferentes situaciones. Una de las mejores competencias que puede tener una persona es la capacidad de flexibilizar. Si usted identifica que le cuesta adaptarse a los cambios, lo tiene que trabajar, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque las contingencias las vas a tener todos los días de tu vida. Y mientras más rápido te apegues y puedas llevar la contingencia, mejores recursos vas a generar. Por ejemplo, pandemia. Hay unas personas que ante la pandemia supieron reinventarse, supieron focalizar el tiempo libre, supieron aprovechar los espacios, se conectaron con su familia, muchos otros tuvieron situaciones críticas de salud reales, pero las personas que realmente se adaptan con mayor facilidad y son flexibles, saben sobrellevar situaciones de crisis, ¿ok? Una situación es crítica per se. Hay situaciones que son críticas per se, como la pandemia, y hay otras que tú las haces críticas, ¿ok? Evidentemente, mientras menos flexible seas, más situaciones vas a hacer críticas. Los niños cognitivamente tienen la capacidad de ser flexibles.
Lo que hace que no sean flexibles es la cantidad de limitantes que hemos puesto. Si yo tengo un niño que nunca en su vida ha ido a un parque porque los papás tienen miedo de que se coma la tierra, porque tienen miedo de que los niñitos le peguen, porque tienen miedo de que se caiga y se abra la cabeza, bueno, es un niñito que va a ser temeroso, que no va a explorar, que se va a mostrar expectante, que evidentemente no se va a saber desenvolver en ese entorno. Ahora, si yo dejo que vaya, que se pegue, que se tire, que golpee, que se suba, que se baje, bueno, aprenderá a través de la experiencia y de la exploración. No quiere decir que yo no voy a estar ahí para él, no quiere decir que yo voy a controlar, no quiere decir que yo no le voy a dar seguridad, pero yo tengo que permitir que haya un reconocimiento del entorno para aprender a desenvolverme en diferentes espacios. Hay una pregunta súper común que nos hacen los papás y es, ¿usted recomienda los colegios de puras niñas o de puros niños? Y bueno, nosotros en psicología tenemos una premisa básica y es que mientras más tú estés expuesto a situaciones reales, mejor repertorio de conductas vas a tener. Es decir, mientras más tú lleves a un niño a un entorno real, el más fácil se va a poder desenvolver en diferentes situaciones. Entonces, la vida real es hombres y mujeres, todos compartiendo en diferentes entornos, en tu casa, en tu comunidad, en la calle, en todos lados. Entonces, si yo paso muchas horas en el colegio, entonces al final el colegio me permite ampliar repertorios conductuales. Entonces, la razón básica por la cual en psicología recomendamos en ocasiones que se hable más desde los planos mixtos es básicamente para ayudar al niño a tener mejores repertorios conductuales. No quiere decir que un niño que estudie en un colegio de puros niños, una niña que estudie en un colegio de puras niñas, no se va a saber comportar. Por supuesto que no, porque hay otros entornos donde él va a desarrollar y donde puede compensar, ¿ok? Pero bueno, hay como unas estructuras que pueden facilitar, que pueden ayudar un poco a que algunas cosas se den, ¿ok? Pero básicamente viene de esto, de explorar para aprender a desenvolverte en algunas situaciones, ¿bien? De modo que se puede salir bien de todas ellas y se podrá elegir el mejor camino que se considere, optimizando los resultados y sabiendo a dónde quiero llegar, ¿ok? Esto obviamente es importante. El tema de los objetivos, el tema de dónde quieres llegar, el tema del bienestar, es algo que está como muy latente en la PNL. Y por último, si algo no funciona bien, cámbialo. O sea, definitivamente. Si tú estás utilizando una metodología, un recurso y no te sirve, ya, tienes que cambiarlo, ¿ok? Tienes que empezar a plantearte la hipótesis de que con esa persona no sirve, de que con ese grupo no sirve. Hay muchos profesores que me dicen, pero me ha servido siempre. Bueno, pero te dejó de servir. Ya, te dejó de servir, hay que hacer otra cosa, ¿ok? Es decir, recursos hay miles, metodologías hay miles, ejercicios hay miles. No, sal de tu zona de confort. Es decir, no siempre hay que estar haciendo lo mismo porque una vez me funcionó, entonces como me funcionó, yo lo voy a dejar ahí, ¿ok? Esto es como la cocina. Si yo preparo arroz y la receta me sale mal, me tengo que cambiar la receta. No, que se coman el arroz así que sepa mal. No, tienes que aprender a hacer el arroz bien. Es decir, si no te está funcionando, cámbialo. Eso tiene que ver también con la flexibilidad para conseguir lo que deseamos, ¿ok? No hay que enfocarse en los fracasos como fracaso en sí, sino entender que se puede aprender de esto y también hay que fijarse en los éxitos, ¿ok? Hay algo que es importantísimo y es que esto en términos psicológicos, educativos, es muy importante cuando hablamos de la toma de decisiones. Y es que las decisiones no se pueden analizar de manera descontextualizada. Cuando yo voy a hacer hoy en el presente una evaluación de una decisión que yo tomé en el pasado, yo no puedo pensar por la Sofía que soy hoy. Yo tengo que pensar por la Sofía que era ese día que tomó esa decisión, que generó X consecuencias, pero bueno, yo tomé esa decisión basada en unos recursos, en una experiencia, en algo. Es decir, siempre que yo vaya a evaluar una decisión es importante que contextualice y que piense, bueno, ¿qué pasaba en mi vida en ese momento? Es decir, ¿qué sentía? Que es cómo estaba viviendo, por qué tomé esa decisión, ¿ok? Porque básicamente redundar en, no, es que yo no tomé, un ejemplo vívido hoy, un paciente esta semana me dice, yo cuando me mudé a México estaba trabajando con 2 empresas, él trabaja en Sonida, entonces estaba trabajando con 2 empresas, y en ese momento las 2 empresas me querían pasar de empleado independiente a de empleado dependiente, o sea, para estar fijo en la empresa. Entonces, las 2 me hicieron la oferta y yo me quedé con esta que me pagaba más.
Y hoy me arrepiento porque esa empresa que me pagaba más hoy se liquidó, botaron a todo el mundo, pero la otra sigue funcionando con contratos pequeños. Entonces yo hoy tendría trabajo. O sea, claro, él hoy se está martirizando, se está culpabilizando por una decisión completamente descontextualizada que él tiene que ir a ese momento donde iba a ser papá, donde tenían que priorizar la parte económica porque venía una niña en camino y en ese momento era la oferta más atractiva y era la empresa que tenía mejores contratos, etc. No hay manera todavía de predecir el futuro para tú saber y todas las consecuencias que va a generar esa decisión y en función a eso programarte. Tú tienes que tomar decisiones basadas en los recursos que tienes ahora, analizando y barajando diferentes posibilidades. Y si las posibilidades y los recursos que estás teniendo no funcionan bien, cámbialos para evitar fracasos futuros y asegurar mayores éxitos. Hay muchísimas personas que ahorita en la cuarentena tuvieron que reinventarse y se dieron cuenta que lo que estaban utilizando no funcionaba. Muchos docentes que se dieron cuenta que las clases que ellos tenían preparadas o que no sirven. Y entonces, como no sirven, tenemos que todo el tiempo estar innovando y cambiando y tal. Y bueno, eso es un proceso de conocimiento que es interesante y que siempre te va a ayudar a romper paradigmas y estructuras. Bien. Otra de las cosas, como si fuera poco, otra de las cosas de las que habla la PNL es de el modelo BAC, ¿ok? El modelo BAC es, digamos que es la parte metodológica que fundamenta la programación neurolingüística. O sea, como metodológicamente ellos creen o ellos hablan de 3 tipos de canales o funcionamientos sensoriales, ¿ok? Todos tenemos 5 sentidos, pero funcionamos a través de estos canales como en 3 tipos, ¿ya? Es un modelado, ¿ok? Este modelado se basa en que la persona va a encontrar o va a reaccionar a una situación dependiendo del canal sensorial mayor estimulado. Entonces ellos hablan de 3 modelos. Inicialmente ellos lo llamaron visual auditivo sinestésico, pero en la actualidad se habla de kinestésico, eso ya se cambió a la kinestesia. Por eso el modelo es BAC con K, ¿ya? El modelo auditivo visual kinestésico, me encanta esta foto, está en inglés, pero igual les voy contando, dice visual, necesita verlo, ¿ok? Su principal entrada de información es a través de los ojos, ¿ok? Realizan su pensamiento mayormente a través de imágenes, son personas que tienen como una imagen muy creativa y pueden llevar a imagen cualquier cosa que si yo quiero emitir un recuerdo, por ejemplo, lo emito a través de una imagen. Suelen ser bastante rápidas en el pensamiento, su procesamiento de la información es bastante rápido, incluso pueden a veces omitir algunas palabras como para crear ya algunos conceptos. Su pensamiento gana velocidad articulando palabras, ¿ok? Las personas visuales son aquellas que, por ejemplo, no sé, le dices, ¿y dónde estaba eso? Eso estaba, esto pasa mucho en el colegio, cuando se prenden las cosas para los exámenes, te dicen, esto está en la parte superior y le puse tal color, son personas que suelen utilizar los colores, etc. Igual ya vamos a ver cómo funciona esto del modelo BAC, porque no es algo como definitivo, o sea, no es como tú eres solo visual, tú eres solo auditivo, no, esto como les dije, los procesos sensoriales son cíclicos, entonces puede ser visual para algunas situaciones, auditivo para otra, kinestésicas para otro, ¿bien? El auditivo necesita escucharlo, su percepción principal es a través del oído, requiere ser escuchado y saber que les está atendiendo. Su velocidad de pensamiento es un poquito inferior, ya que piensa una cosa a la vez, ¿ok? El procesamiento auditivo es un poquito más complejo, ¿bien? No siempre miran al interlocutor. Y esto es importante porque al principio en la educación, bueno, al principio no, todavía pasa. Yo siempre les hago este juego a los docentes y les digo, ¿cómo yo sé que un alumno está prestando atención? Entonces cada docente me dice lo que le parece. Que esté viendo hacia adelante, que me responda las preguntas que yo le hago, que esté atento a la clase, que tome notas, que cualquier cosa que se les ocurra. Y realmente, por ejemplo, un niño auditivo o que en la parte educativa su canal principal es la audición, puede estar perfectamente en posición de descanso escuchando todo. Y a lo mejor no te responde no porque no te está escuchando, es porque su procesamiento es más lento, ¿ok? Y él necesita priorizar. Entonces, si estoy escuchando, tú me haces una pregunta, eso obstaculiza los canales. Entonces, sí, bueno, las personas que son auditivas tienen un procesamiento un poquito más lento, ¿ok? Pero básicamente es porque ese es su canal principal
fortalecimiento. Hay muchas personas que cuando estudian juntas, en la universidad, en el colegio, etcétera, pasa que, yo qué sé, una lo lee y la otra lo escucha, porque la que necesita leerlo es porque es visual, y la que lo escucha, pues simplemente ya le puede ir captando la información. Y por último, el kinestésico, que necesita movimiento. El kinestésico necesita hacerlo, ¿ok? Son mucho más sensibles que los dos anteriores. Su mundo precisamente es las sensaciones, ¿ok? Es decir, es sentir lo que estás haciendo para poder aprender, ¿ok? Los 5 sentidos a través de la acción, ¿ok? Sobre todo a nivel de piel. Son mucho más afectivos, se basan mucho en las emociones, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que en aquel momento ellos hablaban de que están como estos tres, ¿no? De que pareciera que todos nos podríamos agrupar en estos tres. No estamos estrictamente enmarcados en un tipo u otro, ¿ok? Yo puedo ir modificando a lo largo de la vida, yo puedo ir entrenando también los canales sensoriales. Como les dije, yo puedo ser más auditiva para una cosa y más visual para otra, yo sí. Eso va a depender mucho de la actividad, del tipo de la persona con la que estemos, ¿sí? Pero definitivamente podemos tener mayor propensión a ser auditivos, visuales o kinestésicos dependiendo del entorno, ¿ya? Hay algo importante con el tema de la kinestesia del modelo BAC, y es que yo debería estructurar todas mis actividades para asegurarme que las personas visuales, las auditivas y las kinestésicas les llegó la información. Es decir, yo tengo que una misma actividad tener una parte auditiva, una parte visual y una parte de kinestesia, para asegurarme que todos los alumnos recibieron a través de su canal la información que necesitaban. No solamente basta con poner una lámina de PowerPoint y hablar, como por ejemplo estoy haciendo yo en este momento. Yo tendría que asegurarme de que haya algo en movimiento acá, que es lo que le falta. Estoy poniendo un material visual, que para el que es visual lo va a recibir. Estoy hablando y alimentando las láminas a través de mensajes auditivos, y estoy leyendo las láminas para que no se pierda información del canal auditivo. Pero luego debería asegurarme de que hay un proceso kinestésico, es decir, si esto fuese una charla presencial, yo tendría que pararlos y hacer un juego de PNL, hacer una actividad de PNL para asegurarme que eso se consolidó. Incluso los modelos de aprendizaje dicen que todo lo que tú hagas, lo aprendes, se consolida más a nivel cognitivo, incluso todo lo que tú enseñes a otros, a utilizar la técnica de ahora tú explícaselo a él y tú explícaselo al otro, ayuda muchísimo más a consolidar. Entonces, todas nuestras clases deberían tener este material. En el caso de preescolares, de infantes, la parte de la kinestesia es importantísima, porque ellos están explorando sus sentidos y ellos tienen que integrar sus sentidos. Por ende, todas las cosas deberían ser exploratorias. Las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje tienen unas etapas, y siempre va a haber una etapa de información, y en esa etapa de información va a haber una información visual y una información auditiva, pero debería estar basado el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución, práctica y exploración. Luego vamos a hablar rapidito de lo que es el proceso de pensamiento y lenguaje, ¿ok? La comunicación siempre empieza en mi cabeza, ¿ya? Luego yo utilizo la palabra, el tono y el lenguaje corporal para transmitirlo a otra persona, pero siempre se originó en mi pensamiento. Eso sale de mi cabeza, no sale de otro lado, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, ¿ok? Recreamos internamente unas imágenes, unas sensaciones, unos sentidos. Esto es un proceso que sea automático. De manera sensorial, nosotros reexperimentamos eso que percibimos por primera vez, ¿bien? Y usamos palabras para describir nuestros pensamientos. Las personas expresan con palabras los mismos procesos que ellos están experimentando dentro de su circuito, ¿ok? Es decir, los mismos procesos que yo siento los utilizo para verbalizarlo y para explicar a otro lo que pasa en mi cuerpo.
¿Qué me permite hacer contacto del pensamiento con el lenguaje? Es decir, ¿qué me permite conectar el pensamiento, las sensaciones y el lenguaje? Identificar lo que otra persona está procesando internamente, es decir, saber a través de su lenguaje corporal, de su comunicación, qué está en su pensamiento, para expresar correctamente una idea, es decir, cómo puedo controlar el tono, las palabras y la corporalidad para generar un efecto u otro. Para recordar un suceso que es importantísimo, es decir, cuando yo quiero atar una experiencia sensorial a un pensamiento y poderlo expresar, y también para planear el futuro, es decir, para utilizar ese pensamiento y esas experiencias sensoriales en decisiones futuras. Ok, la PNL tiene estos tres, digamos como reglas, podría ser. La primera es saber comunicarse, la tercera es establecer rapport, que es importantísima para los niños, y la segunda, y la tercera es disponibilidad. Yo creo que dentro de todo lo que es la PNL, estas tres son las que más relevancia tienen para el trabajo de PNL con niños, ¿ok? Saber comunicarse, no solamente decir las cosas, esto es importantísimo, sino que el otro interlocutor pueda entenderlo, ¿ok? Yo tengo que tener atención, disposición y sintonía. De otra manera se pueden generar muchísimos malos entendidos. Los niños tienen canales atencionales difusos. Los niños tienen periodos atencionales de acuerdo a su edad. Y hay algo importantísimo que funciona con el cerebro, y es que el cerebro del niño, cuando hay un estímulo más atractivo, bloquea a los otros, porque ellos no tienen atención dividida. Entonces, típico papá, él no responde cuando yo lo llamo. ¿Y qué está haciendo? Está viendo la tele, no te va a responder, básicamente no. Si tú quieres que él te responda, tú tienes que ir para allá, tienes que apagarle la tele, tienes que ponerte frente a él y darle la instrucción que desees comunicar. La comunicación es un proceso abierto entre dos personas, que quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a comunicar y tú tienes que estar dispuesto a comunicar. Si no, ahí no hay comunicación, ¿ok? Hay un monólogo ahí sin ninguna resonancia. Entonces es súper, súper importante saber comunicarnos, ¿ok? Y en los niños elegir los momentos ideales para comunicarme. Cortar estímulos atractivos para yo convertirme en un estímulo atractivo y fomentar un entorno de comunicación. Rapport. El rapport es un término que se utiliza a nivel terapéutico que tiene que ver con la relación del terapeuta y el paciente, pero que podría conocerse como acompasar, ¿ok? Es una técnica donde nosotros tratamos de incentivar la confianza, ¿ok? Es un espacio donde tú haces sentir a la otra persona en confianza, sin estar juzgada y al mismo nivel. En el caso de los niños, el tema del mismo nivel es muy importante, porque básicamente en todos los entornos donde el niño se desenvuelve hay una autoridad, y la autoridad sana es buena, tiene que existir, pero la autoridad no significa ser autoritario ni establecer una jerarquía. Por ende, estar al mismo nivel no va a hacer que tú dejes de ser autoridad, simplemente te va a permitir generar un entorno de confianza donde vas a poder controlar, donde vas a poder intervenir y donde vas a poder permitir espacios de crecimiento. Y por último, la disponibilidad. Y esto se trata de mostrarte disponible, es decir, si yo estoy hablando contigo, bueno, mostrarte interesado, ¿ok? Como que si pareciera que lo que te estoy diciendo a ti te importa, ¿ok? Tener en cuenta los movimientos del otro. Yo lo que les decía es, muchas veces tú te das cuenta que una persona, en vez de estarte escuchando, está pensando que te va a responder. Y eso desconecta, ¿ok? Tú tienes que estar conectado con el discurso, tienes que estar conectado con la emoción, tienes que estar conectado con el lenguaje de esa persona y tienes que mostrarte disponible, saber qué hace, cómo lo hace, para poder tener una intervención, ¿ok? Entonces los docentes necesitamos, pero esto es importantísimo, tenemos que aprender a comunicarnos. No se imaginan cuando hacemos coach docente o intervenciones en la dinámica de los colegios, la cantidad de problemas de comunicación que tienen los docentes entre docentes. Entonces, si yo, adulto con adulto, que tenemos las mismas capacidades cognitivas, hay problemas de comunicación, no me quiero ni imaginar los problemas gravísimos para comunicarse que tienen con sus alumnos. Básicamente porque saber comunicarse es una competencia que tenemos que desarrollar y que tenemos que poner a prueba.
Y bueno, no siempre estamos preguntándole al otro como, cuando yo empecé a dar clases a los 16 años, y cuando yo empecé a dar clases, la profesora que me formó me decía, nunca preguntes, ¿entendiste? Nunca, siempre pregunta, ¿me expliqué bien? Porque la realidad es que a lo mejor esa persona no te comprendió, pero no por culpa de él, sino por culpa tuya. Siempre lánzate la piedra a ti misma. Me expliqué bien. Si una persona no ha entendido, el hecho de decirle me expliqué bien le da confianza de poder decir, oye, sabes que no. Ahora, ¿entendiste? Es como ya estoy cuestionando que tú puedas de alguna u otra manera tener una capacidad que te permitió comprender o no. Entonces, miren algo tan sutil como una frase súper común. ¿Hay alguien que no haya entendido? Levante la mano el que no entendió. Bueno, esto definitivamente es importantísimo saber comunicarnos, establecer un espacio de confianza y mostrarnos disponibles, ¿ok? Para ir sintetizando, la aplicabilidad de la PNL es súper importante, por ejemplo, a nivel de preescolar. Tiene un alto sentido, es una estrategia muy eficaz, es una estrategia muy sencilla, sencilla porque ya les voy a mostrar cuáles son aplicables para niños, y generan cambios muy, muy, muy significativos, ¿ok? Permite intervenir al niño de manera integral, ¿ok? No solamente ver al niño como un cerebro en el que le vamos a embutir conocimiento, que se sepa los colores, que se sepa los números, que se sepa, sí, obviamente los conocimientos son importantes, pero también tenemos que desarrollar otras inteligencias, ¿ok? Necesitamos no solamente atender su cerebro, sino que también necesitamos atender su cuerpo, porque su cuerpo está conectado con su cerebro. Por ende, si yo me enfoco en la integralidad, voy a asegurar que ese conocimiento se consolide. Yo creo que lo he comentado en varias ponencias y el video está en YouTube, lo pueden buscar. Y es un neurólogo que sale a la capacitación y sale sin cabeza. No, sale con una cabeza falsa y luego dice, ándate al colegio y se va a la cabeza sola. Y dice que es que pareciera que hay muchas metodologías educativas que creen que solamente se trata del cerebro y de llenar de conocimiento. Y se olvidan del cuerpo. Y se olvidan de cómo el cuerpo tiene un impacto en todo. Y la programación neurolingüística definitivamente dice, el cuerpo es importante, la lingüística es importante, todo comunica, todo expresa, todo fomenta. 5 estrategias para trabajar PNL en niveles preescolares, incluso en primaria, ¿ok? Esto lo pueden utilizar. Metáforas, acompasar, anclaje, reencuadre y mapas mentales. Las metáforas son maravillosas porque además ayuda a entender opuestos y similitudes verbales, que es uno de los procesos psicológicos más complejos. Yo utilizo la metáfora en adolescentes a modo de acertijos. ¿Por qué? Porque el adolescente ya tiene capacidades cognitivas superiores, no le voy a poner una simple metáfora, entonces le coloco acertijos. Pero es una manera de trabajar la PNL, ¿ok? Relatos, analogías, ejemplos personales, chistes, ¿sí? Todo lo que implique como utilizar la vida real para entender un concepto, ¿ok? El docente debe desarrollar esta técnica y sacarle muchísimo provecho. Aquí les traigo este dibujito que dice, el sol es la linterna de la tierra, ¿ok? Como para entender que el sol es el que le da luz, el que alimenta, ¿ok? Las analogías son muy buenas. ¿En qué se parece el combustible y la comida, por ejemplo? Ah, bueno, en que los dos dan energía. ¿En qué se parece el huevo y la semilla? En que los dos dan origen a la vida, ¿ok? Este tipo de cosas que lleva a procesos mentales más complejos y yo puedo ponerle un huevo y le puedo poner una semilla y podemos analizar lo que sucede. Todo esto es una técnica de PNL que pueden utilizar en infantes. Y como le dije, acertijos. Los acertijos incluso los pueden llevar a la corporalidad. Por ejemplo, yo trabajo con los chicos que sí, llegaste a la escena del crimen y estaba un charco de agua aquí y había no sé cuánto, y los pongo y los ubico a ellos dentro del salón y tienen que ir resolviendo. Y por ejemplo, ese día estábamos viendo entendimiento del pensamiento obsesivo, entonces, porque yo doy psicología, entonces ahí les digo cómo un asesino puede
yo qué sé, organizar una escena del crimen, bla, bla, bla. Sé que el profesor, hay un profesor divino al que formamos que utiliza estas estrategias para cuando quiere hablar de derecho, cuando les quiere hablar de geografía y tal. Entonces, bueno, son técnicas, son recursos que pueden utilizar, les pueden dar la vuelta, cada quien es especialista en su área y puede ver cómo puede irlo migrando. Acompasar. Creo que esta es la técnica más compleja, pero es una de las técnicas más efectivas porque genera muchísima resonancia emocional y estamos trabajando PNL e inteligencia emocional al mismo tiempo. Es sintonía, es armonía, es como concordancia, ¿ok? Aquí se ve a una persona que está hablando y que tiene una postura y el otro imita su postura, ¿ok? Y es porque a través de nuestro lenguaje corporal podemos dar mensajes de confianza, de empatía, de te estoy entendiendo. Por ejemplo, en terapia es muy común, nosotros obviamente no te puedes parar a abrazar a un paciente que se pone a llorar. Y bueno, hay muchas técnicas que utilizamos, como tocarnos los brazos, como para tratar de con nuestro lenguaje corporal mostrar cierta empatía, ¿ok? No hay un manual de lenguaje corporal y que bueno, si hace esto, pasa esto, si hace esto, eso es completamente falso, ya lo vamos a ver en los mitos, esto no es real, ¿ok? Nunca puedes sacar una conjetura específica de algo que esté pasando a través del lenguaje corporal. Puedes tener una idea y sacarte una hipótesis, pero nunca tomar una decisión definitiva ni sacar una conjetura directa, ¿ok? Pero en el caso de los niños, cuando por ejemplo un niño tiene una detonación conductual, cuando por ejemplo un niño se muestra angustiado, cuando por ejemplo un niño te está contando un problema, cuando te está contando alguna dificultad, el acompasamiento es importante, o sea, ponerte frente a él, tener una conducta de calma, etcétera, cómo sintonizar tu cuerpo, tratar de regular la respiración. Por ejemplo, yo le puedo ir diciendo quédate tranquilo, respira conmigo, con mis gestos bajar la velocidad, poner una postura, es decir, yo puedo utilizar mi cuerpo para controlar de alguna otra manera también lo que percibe el otro, ¿ok? Si yo estoy hablando contigo y te estoy hablando así, y de esta manera, y empiezo a gesticular y a hablar fuerte, posiblemente lo que va a recibir de tu parte también es cierta reactividad. Y eso puede afectar mucho en un mensaje. Yo puedo decir, no, ya te dije que no estoy molesta. Del no, que no estoy molesta. Ese es el mensaje que quiero mandar. Ahora si te digo, no, quédate tranquilo, ya te dije que no estoy molesta. Quizá la manera en la que lo digo, los gestos en los que los digo, puede cambiar la manera en la que eso es percibido. Y cuando nosotros nos comunicamos con las personas, el comportamiento es importante. Entonces, una de las técnicas vitales de la PNL para infantes es acompasar. Acompasar en las situaciones generales del día a día. Cuando quiero hacer contención de un niño, cuando quiero corregir una conducta, cuando quiero explicar una actividad, etc. Anclaje. El anclaje es utilizar recursos o estímulos para generar o consolidar algunos procesos, ¿ok? Un estímulo externo que voy a asociar para una conducta que yo deseo adquirir, ¿ok? Los estímulos visuales en los niños son importantísimos porque ellos están aprendiendo a comprender. Y el lenguaje comprensivo se apoya siempre en imágenes. Luego yo voy a ir quitando estas imágenes y voy a tratar de manejarlo con la memoria. Pero hasta que esto se consolide necesito anclar, ¿ok? Necesito asociar. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a los niños y les estoy trabajando el tiempo, yo tengo que, a lo mejor les puedo trabajar el tiempo primero con un reloj de arena, para que ellos aprendan, cuando el reloj de arena llegue a tal lugar, se acabó el tiempo, cuando el reloj de arena vaya por aquí, sí, es decir, los anclajes funcionan para consolidar algunas cosas o para entender. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo muchísimo anclaje con el lavado de manos. Estamos haciendo mucho apoyo visual y muchos juegos, muchas canciones, utilizando muchos estímulos externos para generar el anclaje del proceso de lavado de manos. Porque el proceso de lavado de manos no es el proceso regular de lávate las manos y ya, hay muchos pasos que tienes que hacer y para entrenar a los niños estamos utilizando el anclaje. Que pueden utilizar palabras, gestos, sonidos, etc.
Cuando suene tal cosa, significa que ta, ta, ta. Cuando pase esto, significa que bla, bla, bla. El anclaje es un proceso de PNL porque utiliza la lingüística, porque utiliza cómo controlar tus respuestas y tus procesos de pensamiento a través del lenguaje o de un estímulo externo que es captado por tus estímulos sensoriales y te ayuda a tener una respuesta. El reencuadre, que es divino y es difícil, se utiliza para modificar el marco de referencia, ¿ok? Tal cual como lo hice acá, es como ponerte unos lentes que te ayudan a ver una situación de una manera distinta, ¿ok? Aprende a ubicar el marco de referencia a través del recuerdo y de la imaginación con la intención de cambiar el significado de ese marco de referencia, ¿ok? Esto se utiliza para las fobias, se utiliza para las crisis, se utiliza para los traumas, las discusiones, etc. Hay muchos niños, por ejemplo, que generan baja autoestima académica porque tuvieron alguna dificultad en los inicios de sus procesos académicos, rechazan los procesos de lectoescritura, no les gusta escribir porque tienen fallas motrices. Entonces el reencuadre ayuda a contextualizar, el reencuadre permite hacerle ver al niño que las situaciones son diferentes, que lo que pasó esa vez no tiene por qué suceder ahora, que esos eventos pueden ser considerados también como positivos, ¿ok? Esto tiene mucho que ver con el estado del ánimo, tiene muchísimo que ver con identificar cuando una persona está sacando una conjetura negativa de algo, por ejemplo, un niño que en algún momento fue rechazado y siente que todos lo van a rechazar. Entonces, bueno, la técnica del reencuadre es cómo puedes ponerle otros lentes de manera real, porque también hay veces que sacan unas conjeturas como falsas o que damos unas verbalizaciones erradas o que alimentamos mucho la fantasía, siempre dentro del plano de la realidad, ¿ok? Entendiendo que hay unos procesos que son regulares, entendiendo también el proceso de inteligencia emocional, pero el reencuadre permite utilizar y reprogramar los procesos cognitivos a través de la estimulación y la integración sensorial. Un estímulo que en su momento fue captado y sentido de una manera que te puede generar un recuerdo, hoy lo encauzamos de manera más positiva. Y por último, los mapas mentales, que son súper utilizados, ¿ok? Mapas mentales, no conceptuales, porque los mapas mentales me permiten tener diferentes estímulos, me permiten tener imágenes, palabras, claves, símbolos, anclajes, etcétera, ¿ok? La idea es utilizarlo de manera como muy global. Incluso el mapa mental también se puede hacer de forma activa, pueden sentarse en el piso con unos papelógrafos, hacerlo con material tangible. Es decir, el mapa mental te permite integrar muchísimo la corporalidad, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, la lingüística, etc. El mapa mental es una de las técnicas más utilizadas. Estas son las técnicas recomendadas en niños. Las técnicas para adultos son otras, ¿ok? Entonces, así funciona el PNL. Cuando yo quiero ejercer PNL, cuando quiero trabajar con PNL, tengo que utilizar unas técnicas específicas. La base siempre es la misma y por ende, si yo conozco la base de PNL, la puedo utilizar en mi vida personal, pero hay unas técnicas que son un poquito más particulares. Y ya para terminar, les hablo de los mitos y de las verdades, porque bueno, realmente esto es algo como demasiado común y que la gente lo dice todo el tiempo y bueno, hay muchas cosas que son mentiras. Usted puede saber si alguien está mintiendo a través del movimiento de sus ojos. Si mira para arriba, no sé cuánto. Si mira para abajo, no sé qué. Esto es mentira. Incluso hay unos manuales y todo que sí, para reclutadores de selección, para leer el lenguaje corporal y no sé cuánto. Mira, todo al final son estudios investigativos no científicos, no hay nada que lo compruebe, es como estudios de campo donde la gente hace interpretaciones de algunas cosas y les pone un nombre, pero nunca puede sacar una conjetura de eso, ¿okay? Es decir, la psicología y el comportamiento va muchísimo más allá. En esto, el tema de los ojos sí está como súper comprobado, es decir, hay personas que se han dedicado a desmitificar lo que muchos coaches y muchas personas que creen ser especialistas han tomado una teoría para desvirtuar lo que realmente es, ¿ok? Una teoría que está fundamentada. Lo único que yo puedo saber cuando una persona mueve sus ojos es que está construyendo algo, nada más. Puede estar construyendo cualquier cosa, puede estar construyendo una verdad, puede estar construyendo una mentira, puede estar construyendo un recuerdo. No tengo manera de saber qué está construyendo, solo sé que está construyendo. Es que no me mira a los ojos porque me quiere mentir, porque me va de la mirada. No, posiblemente esté haciendo este movimiento para acceder a información, me está mirando para abajo para buscar un estímulo. El movimiento de los ojos no es
Mentira. ¿Es posible aprender PNL a través de cursos por correspondencia? Falso. Creo que la PNL necesita la kinestesia, necesitas ponerla en práctica y sobre todo tienes que ser coachado. Es decir, tienes que estar con un entrenador, tienes que estar con una persona especialista, con un instructor cualificado que pueda supervisar tus ejercicios y que pueda darte un feedback, ¿ok? Es decir, una persona que realmente quiere formarse en PNL definitivamente no le va a servir con ver videos y ya. Tú puedes ver videos, tú puedes recibir capacitaciones y puedes aprender algunas cosas, pero si realmente quieres poner en práctica esto, deberías aplicarlo, tener a alguien que te supervise y recibir una estimulación o un feedback. Ese es el deber ser, ¿ok? Luego tenemos la PNL, es parte de la llamada nueva era o misticismo. Esto viene de la misma idea de que la PNL es leer el cuerpo y que entonces si tú sabes PNL, tú sabes cuando te están mintiendo y que si tú sabes PNL, tú sabes cuáles son las posturas. Bueno, la típica, que si tienes los brazos cruzados es porque está cerrado la información que te va a llegar. Miren, esto no es así. La PNL no tiene nada que ver con lo místico, no tiene nada que ver con interpretar un lenguaje, va mucho más allá. O sea, la programación neurolingüística viene de cómo tu cerebro responde a la realidad, cómo la percibes, cómo la integras, cómo generas una respuesta. Esa respuesta te puede ayudar. O sea, miren todo lo que les he hablado para entender lo que es la programación neurolingüística y tiene cosas tan neurológicas y tan biológicas como es el funcionamiento de tu cerebro, como es la integración de tus sentidos. Entonces, al final, reducirla a que esto es como solamente algo como místico de interpretación de los gestos o algo así, no va por ahí la cosa. ¿La PNL es una forma de terapia y es para terapeutas? No. La PNL es muy amplia, puede ser aplicada en muchísimos contextos. La literatura demuestra que se ha aplicado mucho en salud, en gerencia, deportes, docencia, crecimiento personal, coach, etc. ¿Okay? Es un modelo que tiene unas técnicas y que si tú aprendes las técnicas las puedes aplicar en diferentes entornos, incluso en tu vida personal, no solamente para terapeutas. De hecho, los terapeutas cuando nos formamos hay muchas otras corrientes, entonces no es tan común la PNL en terapeutas. Por lo general la PNL ha sido ha tenido muchísimo más auge entre otras profesiones porque al final es algo en lo que te puedes formar, es un recurso excelente que te puede hacer funcionar sin necesidad a lo mejor de haber estudiado psicología, etc. Con PNL se puede lograr rapport instantáneo con cualquiera. Mentira. Sí es verdad que cuando tú estás formado en técnicas de programación neurolingüística o en cualquier otra técnica de intervención, la práctica hace que puedas generar más rápidamente entornos de confianza, pero esto va a depender de muchísimas cosas, ¿ok? Va a depender de la persona, va a depender de ti, del contexto, de la situación, ¿sí? Hay un amplio porcentaje de que eso se podría dar, pero no es como si sabes PNL, todas tus situaciones o todos los momentos automáticamente vas a generar rapport. La verdad es que no. Y por eso la PNL tiene varios recursos para que vayas aplicando varias técnicas hasta que vayas generando lo que necesitas. La PNL me permite saber lo que está pasando en la mente de la gente, ojalá, pero no, es imposible saber lo que está pasando en la mente de la gente. Para acceder a eso hay que preguntar, analizar, responder, estructurar, contextualizar, elaborar pensamientos, conductas, o sea, saber lo que pasa en la mente de la gente es un proceso mucho más complejo que leerla o algo así. Y la PNL es la terapia más efectiva que existe, es una técnica, es una herramienta que realmente depende mucho más de quién la hace que de la técnica. Mucha gente que yo he escuchado, no, PNL no sirve para nada, es porque quizás no la aprendieron bien, no se la enseñaron bien, no la han puesto muy bien en práctica, porque la PNL tiene unos recursos muy buenos, ¿ok? Unos recursos muy buenos que tú tienes que ir integrando a tu repertorio y que tienes que ir ejecutando poco a poco, ¿ok? Como todo, integrar la inteligencia emocional, integrar los recursos personales, integrar la cognición, integrar las metodologías educativas, integrar la PNL, es decir, somos un repertorio y nosotros tenemos que ir empleando este repertorio en las diferentes situaciones como creamos que puede ir funcionando.
Yo soy muy partidaria de lo holístico, yo soy muy partidaria de no quedarme con una sola cosa, sino tener muchos recursos disponibles, emplearlos, practicarlos, probar, porque esto siempre me va a dar mayor flexibilidad y mayor oportunidad de respuesta. Bueno, nada, aquí les dejo mi contacto, pueden seguirnos en las redes sociales. Como dijo Alexandra al inicio, yo trabajo tanto en el Centro Pedagógico Kentenic, que nos encargamos de las capacitaciones, asesorías, charlas y talleres, como en el Centro Integral Clubo, donde damos intervención terapéutica. Allí es donde yo atiendo, donde paso mi consulta privada. Tienen mi número personal para quienes me quieran escribir y nos pueden seguir a la cuenta de Instagram de Clubo.